Vamos a hacer un repaso de los títulos esposta.com.ar que tienen para leerme hoy, chicos. Bueno, voy a arrancar, si quieren, con una de las primeras noticias que tenemos en el portal, que es el gobierno se reúne para ultimar detalles antes de la sesión parlamentaria del miércoles. Se está refiriendo a la sesión de diputados donde se van a tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal 2. ¿Te acordás, Tan, ayer que hablamos con la Sanjua también de todos los proyectos de capitales nacionales y estas cosas que se fueron agregando para sumar a los aliados? A las 13 horas... ¿Del día de hoy? De hoy, sí, la mesa política del gobierno, entre los que se encuentran los algunos ministros, siempre está Karina Milei, Patricia Bullrich, alguien del equipo de comunicación, el asesor Lulu Menem, que es puntal de Karina Milei, el jefe de gabinete, Diego Santilli. En algunas también participa Luis Caputo, el ministro de Economía. ¿Hubo faltazos en la última reunión? Ayer, por lo del gabinete, que decían que algunos no asistieron después de más de 40 días que no se hacía una reunión de gabinete, que la encabezó el presidente, que algunos no se presentaron. El asesor Me imagino sin cargo que que no estuvo. Sí, el asesor sin cargo y algunos más, pero no sé si le daría mucha... O sea, sí, faltaron, pero algunos con excusas, me imagino. No creo que hay una sazón ahí. ¿Qué porcentaje al faltó? Tenemos y una idea, sí, 2 o 3 faltaron. ¿Cuántos? Petovelo está de viaje en Salta. Claro. Se ha ido a Salta porque se reunió con el gobernador Sáenz. Y 2 o 3, ahora me fijo. Ah, está bien, no. Igual está todo bien, o sea, estaba hablando de la mesa política, salieron con un tema de ayer. O sea, pretenden, Nahue, que tenga toda la información masticada a las 10:14 de la mañana. Anoche y que encima no es del Congreso, de Casa Rosada. Pero quieren hablar, razón, hablamos. Yo también puedo hacer preguntas, Tienes razón, yo te puedo también responder, puedo hacer preguntas, pero hasta ahí nomás, limitado. No, ahora buscamos quiénes faltaron. Hoy es el Día Mundial de los Parques Nacionales. Argentina tiene un montón para presumir. Se celebra el 24 de agosto para recordar por qué cuidar estos lugares es fundamental. Y Argentina tiene 39 parques que son la gloria. La verdad tenemos lugares hermosos para visitar. Hace poco estuve en las cataratas, chicos. Qué lugar hermoso, por favor. Sí, es increíble. Qué lugar hermoso. Es increíble. 39 parques nacionales que lo administra la APN. Son todos realmente muy distintos, desde cataratas en el norte hasta zonas en la Patagonia, selvas, bosques, humedales, montañas, estepas. Tenemos de todo. Me acuerdo de estar en el Parque Nacional Los Alerces, pero por un motivo completamente triste, que es un incendio. Y incluso al llegar ver las zonas que se incendiaron previamente. O sea, y aparte uno lo ve desde la altura, ve el lago, un lago cristalino completamente hermoso, como los helicópteros cargan agua para llevarlo y tratar de apagar los distintos focos. Imagen fuerte. Y es muy fuerte realmente cuando lo ves, y cuando te adentras un poquito y ves toda la parte carcomida por el fuego, es súper triste. Había dicho 2 o 3 de lo de la reunión de ayer. Como bien dijo Rafa, el asesor Santiago Caputo no estuvo. Y 2 ministras, Petovelo, que le habíamos mencionado, de Capital Humano, y de Seguridad, Alejandra Montoliva, por viajes. Ahí está. No asistieron. Muy bien. Al final después dijiste hubo 2 o 3 y le pegaste. Recordaba vagamente muy bien, el dato, un aplauso. pero no los nombré apellidos. Me había olvidado Monteoliva. Pero está bueno hacer un poco de docencia. No es lo mismo una reunión de gabinete que la reunión de mesa política. Claro, mesa política se junta mucho más seguido, gabinete hacían más de 40 días no se reunían. Están todos los ministros, estuvo también el presidente provisional del Senado. Es como un estado de situación general. Y mira, aprovecho, porque hablé con 2 o 3 personas y lo que me dijeron es que agarraron los principales temas, de la agenda pública. Y el tema de los discursos y las redes y todo lo que está, digamos, por ejemplo, deudas. Sí, todo lo que venimos debatiendo hasta ahora. Exactamente, todos esos temas. Bueno, ¿cuáles son los principales? Entonces, desde cada ministerio informaron qué era lo que estaba ocurriendo o qué era lo que ellos veían en la esfera pública que se estaba comentando más. Y dijeron, bueno, sobre estos temas, ¿me entendés? También presentemos datos nosotros, informemos, o sea, metámonos. Claro. No dejemos que nos ganen, ¿me entendés?, en esta agenda pública. Claro, bueno, perfecto. Más o menos fue ese fue el resumen de la reunión, como para empezar a contraatacar. Hay un temita acá, más allá de la reunión del día de ayer también, Milei habló de su reelección. Esto lo debatimos en el día de ayer. Vos, Rafa, no estabas, pero sí estabas.
Estaba a la distancia. Estabas en nuestro corazón presente. Igual hubo un momento donde también creo que colapsé en medio de... Estaba mirando, estaba observando y el momento creo que se me apagó de nuevo la tele. Y moriste. Y morí. Caíste. Te entiendo. Dice, la confianza del gobierno subió 6,4% en agosto, según el relevamiento de la Escuela del Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela. ¿Qué significa esto? Que el gobierno recuperó la confianza en agosto, según esta estadística, y el indicador que mide cómo los argentinos evalúan al gobierno subió 6,4 y llegó a 2,06 puntos sobre 5. Es el segundo aumento del año, pero esto no significa que 6 de cada 10 argentinos confíen en el gobierno ni que Milei tenga ese porcentaje de apoyo. Es un índice que mide distintas percepciones sobre cómo se está gobernando. Qué interesante, ¿no? Que en medio de todo lo que hablamos haya un incremento en la imagen del gobierno. Sí, más que nada teniendo en cuenta que, como habíamos hablado la semana pasada, el 42% de los argentinos no sigue ningún partido político, y me incluyo. O sea, hablamos de este tema. Y hablamos también del informe de Pulsar, el ningunismo. Del ningunismo, justamente bueno, ese. Como me estás mirando, tomo la pelota. Ese informe tiene una cosita ahí, a ver. Al final, que es del informe, que la podemos leer en el informe de la DITELA. Pero sigamos. ¿Lo vamos? No, ahora no, es que con la intriga. Vamos. Escupile a la cancha. Desarrollemos la noticia y después tiramos la perla. ¿Por qué toda la carne al asador de una? Porque tengo miedo que como me toca hablar a mí ahora, que quemarte el dato, ¿me entendés? Mirá si te quemo el dato. La dejo ahí picando. Ahí va. Espero que no sea un porcentaje. Cabeció y pasó. Marian, por favor. Bueno, bien, Tana, vos comentaste el inicio y presentaste el tema de este índice, que es cierto, a veces sube, a veces baja. No está en su mejor momento este número, pero tampoco está tan mal si lo comparás en relación con gobiernos anteriores. ¿Por qué este índice de confianza en el gobierno se volvió importante? Porque un economista, Fernando Marul, empezó a proyectar este índice sobre la potencialidad de votos que tendría un gobierno que está comandando, como por ejemplo en este momento La Libertad Avanza, y se dio cuenta que en las últimas elecciones de los últimos largos años, este índice, cuando vos proyectás qué porcentaje sería 2,06 puntos en votos, suele coincidir al momento de la elección con el porcentaje que saca el oficialismo. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Entonces, vamos ahora al dato fresco de 2,06. La escala es de 0 a 5. Sí. 2,06 te da 41,2%. Esto significa que vos los podés extrapolar y decir el gobierno hoy, si se presentara elecciones, saca 40 puntos. O sea, en el conglomerado de encuestas que vimos y que analizamos... Siempre decimos que las encuestas hay que tomarlas con pinza. Exactamente. Veíamos que partía de una base de 30, ponerle podía llegar a 35, algunos te decían que llegaba hasta 38, digamos, la imagen positiva del gobierno o intención de voto, que son dos cosas distintas, pero bueno, entre 30 y 35, 36 hasta 38, poner en el mejor de los casos, se veía esos números al gobierno. Ahora aparece este índice, y este índice te dice 41,2. Si a vos te interesa mucho la política y estás todo el tiempo pensando y que las elecciones y esta cosa que te digo que es una parafernalia, que una semana pasa una cosa, después a la otra semana tenemos que retrotraer, ir para atrás y decir esto al final no va a pasar, bueno, todas estas cosas están pasando ahora, y si uno proyectara te da 41,2. ¿Qué significa esto? En primera vuelta, si vos sacás 40% de los votos más uno, y tenés una diferencia... Sí, eso para mí no tiene... No va a correr. Mirá, se están poniendo en duda las colectoras. Claro. Hasta las colectoras se están poniendo en duda del tema de la reforma. Pero bueno, si vos sacás 40 y el segundo saca menos, o sea, vos le sacás 10%, o sea, sacás 40,2, ponele, y el segundo saca 30, ahí tendrías una diferencia de 10 puntos. Con esa diferencia de 10 puntos vos ganás en primera vuelta. Claro. Con 45 más 1 ganás en primera vuelta sí o sí, no importa si el segundo saca 44. Pero si sacás menos de 45 en la franja entre 40 y 45, si sacás 10% de ventaja al segundo, podés ganar en primera vuelta. Entonces, el gobierno, yo imagino que ve este 2,06 que apareció ayer y ve que extrapolándolo, proyectándolo, te da 41,2, y me imagino que tan mal no le debe haber caído. Claro. Le debe haber caído bastante bien esto. Un alivio. Insisto,
esto es algo que se viene repitiendo en los últimos años, no necesariamente tiene que, o se va a repetir, ¿me entendés? Digamos, porque hay que ver cuál es la oferta electoral, cómo es la campaña, porque acá lo estamos midiendo en un año par, donde no hay campaña. Claro. No sabés quiénes son los candidatos, no sabés para dónde va el discurso, cuál es el plan económico de cada uno. Claro, no tenemos. ¿Se entiende? Entonces, volvemos a lo mismo. Para la parafernalia, el show, y sumar, y armar lío. Para inflar. Y la puja, y la disputa, y que yo te pido, y que... Bueno, esto un poco sirve, pero es un buen índice, y es muy interesante, digamos, lo que descubrió este economista de proyectarlo y darse cuenta, cuando fue para atrás, de que en la mayoría de las elecciones coincidía el número que sacaba el oficialismo con este índice. Te digo, el resultado de agosto revirtió a la caída de 6,5 que el indicador había anotado en julio. La serie mensual te la canto de este año. Enero bajó, febrero también bajó, marzo bajó, abril bajó, mayo bajó, o sea, los primeros 5 meses bajó, en junio ganó un 3,9, en julio perdió un 6,5 y en agosto recuperó un 6,4. Entonces, con este rebote mensual, o pese a esta suba, el índice permanece 16,5% por debajo del nivel registrado al cierre de 2025. En la comparación interanual, el índice de confianza del gobierno también mostró una caída de 2,8 frente a agosto del año pasado. Es decir, cuando ves desde arriba... ¿Vos la tendencia? Sí, pero 5 meses malos, un rebote en junio, una caída en julio y ahora un rebote en agosto. O sea que tocó un piso. Estamos hablando de que hay pero el piso yo lo podría haber interpretado en junio, que después de 5 meses levantó y en julio volvió a caer. Y ahora en agosto volvió a levantar. Claro. ¿Se entiende? O sea, está... Los picos. O sea, si sacás los primeros 5 meses de caída, ahora está un poco irregular, porque, o sea, subió, bajó, subió. O sea, como una especie de W o B corta. Mira, bueno, después es como más específico, habla sobre niveles de eficiencia, preocupación sobre el interés general, evaluación del gobierno. Y me quedaba un datito que era este índice se elabora, que es importante saberlo, desde 2001. ¿Esto se elabora desde 2001? Este índice se elabora, sí, de la Universidad Torcuato Di Tella desde 2001. Ok. Te hago una pregunta, Sí. Rafa, ¿qué impulsó la suba? La suba la impulsó la eficacia, llegó a 2,02 puntos y avanzó 12,6% en un mes. Preocupación por el interés general alcanzó 1,71 puntos con una mejora del 12,8%. Capacidad para resolver problemas fue el único componente que casi no varió. El indicador quedó en 2,29 puntos con un incremento mensual del 0,3%. Y según edad, el mayor aumento del índice se registró entre las personas de 18 a 29 años. Es la franja que más le importa al presidente, a Libertad Avanza, al votante joven. En ese grupo el índice llegó a 2,8, subió 66,3 respecto de julio. Y en este número está escondida una cuestión que lo dice el propio informe. El interior tuvo, ahora lo vamos a decir, el interior tuvo el nivel más alto. El interior del país volvió a presentar el valor más alto del índice con 2,25 puntos y una mejora mensual del 7,7. En la ciudad de Buenos Aires el índice llegó al 1,92 puntos y prácticamente no cambió frente a julio, 0,1. En el Gran Buenos Aires alcanzó 1,72 puntos, pero con un aumento del 5,2. Digo, es importante seguir también estos índices, según dice Marian. Lo que creo también importante es ver una tendencia de acá a los próximos meses. Hay que ver cómo se comporta este índice respecto de, o si hay correlación con los próximos datos de inflación. Dicen que el próximo dato de inflación puede venir bueno, la inflación de agosto, sin verificar un nuevo máximo, o en realidad una suba. Él lo había respecto dicho del igual, último. ¿no? Sí. Sí, lo había anticipado ya. Sí. Dijo que como bajó la 0, mayorista y arrancó un 0, claro, como la mayorista claro, arrancó con un 0,8. 0, claro, que ahora la minorista del próximo mes va a dar a la baja. Igual la atención porque abajo en el informe lo que explica el informe de la Di Tella es que cabe mencionar que varias de estas categorías habían presentado los mayores aumentos en junio y concentrados las mayores caídas en julio, lo que sugiere que estos altibajos podrían deberse al error muestral más que a cambios reales en los parámetros de interés. Menstrual estoy yo, mira. Y después Vamos a aclarar el loco Que soy son yo. cosas que Después el tienen loco soy yo. los estudios. Son cosas que tienen los estudios. O sea que una vez casi tuvo un fuso en ese sentido. No sé, vos estás hablando de una persona internada y que tiene una falla multiorgánica. Y por ahí el inconsciente te puede jugar muy mal.
Qué lindo sería tener una falla multiorgásmica. Che, yo me pregunto, ¿viajarán en transporte público los senadores, los diputados, incluso el presidente, te digo? Me los cruzo en el subte. No, creo que una sola vez me crucé en el subte a un senador. ¿Sí? A un ex senador. ¿A quién te cruzaste? Creo que acaban. Carlos Luenzo, de ¿Qué? Chubut. Yo creo que una vez me lo crucé a Cabanchic. A Samuel Cabanchi, que después fue legislador. A Zamora. Sí, Zamora en realidad, sí. Zamora. Che, me ¿alguna vez fue diputado Zamora copa o? saber que viajan en transporte público. O sea, es una... Pará, te estamos mencionando casos muy aislados. Bueno, después Muy tenemos aislado. el otro que aparece con un Tesla. Chacho Sí. Álvarez. ¿Viste cómo es acá? Es todo bipolar. Acá todo... Chacho Álvarez era de viajar en transporte público, se lo veía en el transporte público. Sí, ¿no? Y eso ya no Capaz me que acuerdo. son cosas que estamos hablando de así. No la veo, pero puede ser, no sé. Vamos a reconocer que la gente cada vez viaja menos y tuvo una caída del transporte público del 31%. Tanto, sobre todo los colectivos. O sea, pierden un 31% de pasajeros. Tenemos a Maru Cano en el móvil. Vamos a estar en Chacarita, en la terminal de la línea 39. ¿Es así, Maru? Buen día. Hola, Tanita, ¿cómo andan? Rafa, Marian, ¿qué dicen? ¿Todo bien? San Juan. ¿Cómo estás, San Juan? ¿Te estás Hola, dando un Maru. solcito o yo la estoy...? Hay solcito, está empezando a salir poco a poco, Ah, tímidamente. acá- Estamos acá en la, Está en la medio terminal timidón, de la ¿no? línea 39. Está timidón el sol, no quiere salir. Aparte ya Marian nos anticipó que supuestamente mañana llueve, así que son básicamente todas malas noticias. Volvemos a lo nublado. Pasado. Pero bueno, aprovechar, mientras se asome un poquito, vamos a aguantarlo. Aprovecharlo. Che, escúcheme, Maru, Tal cual. estás en la línea 39, estás en la terminal, ¿verdad? Estoy en la terminal de la línea 39, así es, porque bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que te escuchaba recién que mencionaba Sí. sobre este informe que sacó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor sobre una baja en la cantidad de personas que utilizarían el colectivo. Así que acá estamos con Gonzalo, chofer Pregunta, del la línea 39, quien muy sí. Hola, Gonzalo, buenos días. ¿Qué recorrido hace A la ver, línea? para que le pongo Ah, el le retorno. pongo retorno, Tanita, si te escucha. Dale. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Buenos Bien. días, Bueno, Gonzalo. primero, muchas muy buen gracias día. por coparte para hablar con nosotros. Ahí te escucha, Tana. Bienvenidos. Te iba a consultar qué recorrido hacía la línea 39, desde Chacarita, Palermo, a Barracas. Llegamos hasta Barracas, sí. Ok, este es el recorrido diario. ¿Todas las unidades o tienen algún recorrido aparte? No, tenemos tres ramales, Tres ramales, perfecto. 2 a Plaza Italia y 2 a a Palermo Hollywood. Muy bien. Pero todos terminamos en Chacarita. Te hago una pregunta. Se dice que hay una caída del 31% en el servicio público. En este caso, ¿sienten que esto es así? ¿Que hubo una baja de consumo? Mira, yo lo que te puedo decir, yo hace 9 años que soy chofer Sí. de la línea y cuando empecé se trabajaba mucho, íbamos llenos casi todo el día. Sí. Después vino la pandemia y obviamente que se cortó mucho la cantidad de personas que viajaban. Y después de la pandemia creo que nunca se volvió totalmente a la cantidad de gente que viajaba antes de eso, ¿viste? Claro. A la Así que cantidad yo de creo que hay un pasajeros. porcentaje menos, tal cual. Vos decís que esto viene Este, sucediendo desde la pandemia. Obviamente hay muchos trabajos que pasaron de forma presencial a forma remota. Me imagino que eso también habrá influido en esta baja, obviamente. Te hago una consulta. ¿Tuvieron que quitar unidades? No, eso nunca sucedió acá. Gracias Perfecto. a Dios, nosotros siempre trabajamos de forma Con la misma permanente, con la misma frecuencia. De hecho, nosotros durante el día tenemos una frecuencia entre 2 y 3 minutos, o sea que la gente no espera casi nada del colectivo realmente, Claro. a menos que haya un problema de corte o algo en la En las calle calles. que haga que la frecuencia, claro, se estire demasiado, pero normalmente mantenemos una buena frecuencia. Y te hago una pregunta. Vos que decías que desde la pandemia hasta ahora no se recuperó. Post pandemia, cuando ya la gente podía circular, a la actualidad, ¿sentís que hubo una baja o se mantiene igual desde ese momento?
Perdón, no te escuché bien la Si pregunta. hubo una baja después de la pandemia, ¿hubo una baja o se mantuvo igual desde la pandemia? Claro, la cantidad No, de creo gente. que después de la pandemia, si bien, como te decía antes, no se retomó al 100%, a mi entender, la cantidad de gente que viajaba, sí se retomó bastante. Obviamente, quizás se deba también a la suba del boleto, Claro. que la gente quizás opta por, no sé, otro medio de transporte, ¿no? Sí, en el informe lo que decían, perdón que te interrumpa Gonzalo, es que mucha gente opta por usar la bici o algún otro tipo de transporte. Sí, sí, nosotros que estamos en la calle, gran parte del día vemos quizás un aumento también en la cantidad de bicicletas y bueno, ¿no? Y otras cosas que van apareciendo que la gente trata de, bueno, de economizar. Claro, exactamente. Hoy en día existen los monopatines, están las bicicletas de la ciudad del gobierno, en este caso, las que podés directamente tomarlas y las pones en otra sede, en otro lugar, y son de uso Sí. gratuito, digamos. Y mucha gente hoy, Tal quizás cual. con los aumentos que están... Te hago una pregunta desde lo personal. ¿Vos, tu sueldo aumentó relativamente a la inflación o sentís que hoy en día ya no te alcanza, quizás hace como 9 años cuando arrancaste a laburar, a trabajar ahí en la línea 39? Bueno, desde que empecé hasta el día de hoy, obviamente que el sueldo mejoró, pero bueno, creo que hay algo bueno, que todo el mundo, hay un pensamiento en general, digamos, hoy en día en el que a nadie le alcanza realmente. Y ningún sueldo está acorde a la tarea que realizamos. Ok. Pero bueno, también está la vocación, ¿no? Que, por ejemplo, como el médico, a pesar de no tener un sueldo acorde a lo que hace, Lo sigue ejerciendo. lo sigue ejerciendo por vocación y nosotros también. Nosotros somos choferes de colectivo y bueno, nos gusta el transporte, a los que nos gusta, tratamos de hacer las cosas bien en la calle y de que la gente viaje lo más cómoda posible. Tengo Y una eso también, bueno, la empresa también, bueno, nos provee de una herramienta de trabajo cómoda y bueno, eso también ayuda a que el trabajo se pueda realizar de la mejor manera. Gonzalo, ¿qué ves en las horas pico? Las horas donde la gente sale del trabajo, el tipo de amontonamiento que tienen, porque el 39 circula mucho o principalmente por la avenida Santa Fe en uno de sus tramos, que es la zona donde también recorre el subte D, y a veces para no pagar el boleto del subte la gente prefiere tomar el colectivo. Digo, ¿qué notás a esa hora? Sí, igual las horas pico trabajamos mucho nosotros, a pesar de que el subte es quizás la manera más rápida de viajar en la ciudad. Pero bueno, hay gente que no cambia el colectivo por el subte. No, igual también la tarifa del Porque colectivo creo y que del subte es diferente. A tener en cuenta eso. sí, creo que el subte hoy está un poco más caro que el colectivo. Está más caro el subte, sí. Está más Sí, caro, tal sí. cual. Pienso que se viaja mejor en el colectivo, un poco más cómodo. Pero bueno, eso queda a elección de cada usuario, ¿no? De cada usuario, lógico. Tengo una para lógico. Gonzalo que es, y agradeciendo la comunicación, ¿cuántas unidades ves vos, o en los últimos años, si viste que las unidades si crecieron o bajaron, o se mantuvieron en la línea 39? No, acá siempre se mantuvo la misma cantidad de unidades en la calle. Ok. No O sea, la circulación hubo se que mantuvo. disminuir. Incluso lo que sí siempre se van, ¿cómo se dice? Renovando. Renovando las unidades, obviamente, con el correr de los años. Sí, para la comodidad Y de eso es ustedes y del importante, usuario tanto- también, me imagino. Tal cual. Hay equipos nuevos. De hecho, hay ahora unos que son eléctricos. No sé si ustedes tienen de estas unidades. No, todavía nosotros no incorporamos eléctricos, sí a GNC. Ok.
Claro, eso también lo hace más sustentable, digamos, ¿no? Sí, de porque alguna manera colaborar con el medio te ambiente. decapitan. Sí, tal cual. Y de alguna manera se colabora también con el medio ambiente, ¿viste? Claro. Menos emisiones de combustible. Bueno, creo que es el futuro del transporte también. Sí. Gracias, Gonzalo, por la comunicación. ¿Algo que quieras dejarle al usuario o a nosotros que estamos del otro lado también? De tu parte. ¿Sabes qué, Tanita? Yo quería Sí, sumar una pregunta. Sí, obvio. Desde que arrancaste vos, ¿te acordás cuánto salía el boleto cuando vos arrancaste hace 9 años? No me acuerdo. Pero ahora... Sinceramente no me acuerdo. Bien. Pasaron muchos años, Bien. sí. Y hoy está en... Hoy el boleto mínimo está en, 8.70 800 y 1000. en Capital, ¿no? Sí, es tramo de 0 a Bueno, 3, de Gonzalo. 3 a 6 y de 6 a 12, ¿no? Yo recuerdo cuando el boleto 6 estaba... pesos estaba en 2016. 90 centavos, chicos. Yo me acuerdo de Sí, pedir las 80 moneditas y al costadito. meter las monedas 50 en la ruedita Claro. y te saque el boletito. 50 centavos. Y si no, le comprabas directamente con Exactamente. con billete y te daban el tiquecito. No. También recuerdo eso, sí. Claro, y las moneditas. moneditas. Que se nos cayó el Bueno, carnet de PAMI, Gonzalo, chicos. muchísimas Pará, gracias Gonzalo, por ¿llegaste a estar acá, usar, por charlar. el No, sí, imagino que sí. hace 9 años, hace no, 9 hermano. Ah, claro, más no. No. Verdad. Tenemos que hablar Gracias, ¿De las Gonzalo, por moneditas la llegaste a usar comunicación. algún veterano. No, yo cuando era chico iba a la escuela y sí. Te la tenías. Claro, bueno, sí, él sí te Buenísimo. recuerda, está bien. Bueno, Gonzalo, muchísimas Muchas gracias por la Gonzalo, por la comunicación. comunicación. Que tengas buen Bueno, día. de nada. Hasta luego, Igualmente. gracias. Hasta luego. Tanita, ¿te puedo agregar unos datos Sí, claro. si querés, sobre este informe que decía al principio del móvil que lo hizo la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor? Dice que la cantidad de pasajeros en junio pasado tuvo caídas de entre 4 y el 31% con relación al mismo mes de 2024. Para los días hábiles, la caída fue del 17%, para los sábados del 21%, para los domingos del 24% y para los feriados del 7%. En el AMBA, los días hábiles de junio pasado hubo 1.665.972 pasajeros menos, puesto que pasó de 9.862.272 en junio de 2024 a 8.196.300 en junio de este año. Así que hay un par de los numeritos del En 2 informe años hubo, que claro. hacíamos referencia al principio. En 2 años hubo una caída muy pronunciada, muy importante. ¿No ves menos gente en la calle? Sí. Sí. Depende, cuando ¿Cómo, vamos Rafa, para acá. No, digo, vas por 11, vas por Avenida Santa Fe, Sí, vas yo por... el otro día estuve en Córdoba, en Avenida, o sea, justo las chicas estaban ahí haciendo un móvil. Está muy vacío. La ciudad no está solamente muy vacía. Capital. Bueno, ahora estamos acá en donde está la terminal del 39, perdón, y no se ve mucha gente en la calle, más que los choferes que entran y salen para irse a trabajar, digamos. Claro, sí, hay una baja. Igual también hay una puja que creo que no me acuerdo si la semana pasada o la anterior habíamos comentado de que algunas empresas, no digo que sean todas, con el tema de los subsidios, la relación entre el Estado Nacional, también el de la ciudad y el de la provincia, que es la región del AMBA, algunos te piden más subsidios para sumar más móviles. Claro. Si no, digamos, en medio de esa puja y esa tensión, algunas líneas sacan menos móviles y por eso ves algunos bondis que Claro, están esto estallados. es lo que habíamos dialogado el otro día. Por eso le pregunté si tenían los mismos móviles. Él dijo que sí, Gonzalo. Entonces, bueno, la 39 mantuvo todas sus unidades, pero hay otras líneas que vos ves la circulación, no digo fin de semana, en día de la semana y vienen muchos menos. Claro. Maru, te Bien, agradecemos. chicos, les agrego una cosita Sí. más, perdón. Sí, dale. Bueno, una última y ya me voy. Es que quiero seguir charlando con ustedes, ¿viste cómo es? Haciendo referencia a algo que contó Gonzalo sobre el tema de que los vehículos sean más sustentables, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una medida que apunta a modernizar los vehículos, a hacerlos más sustentables y de menor costo de combustible. Es por eso que a partir del 1 de enero del 2027 no se podrán incorporar colectivos 0 kilómetros con motores diésel tradicionales, sino que deberán ser unidades de GNC o eléctricas. Así que bueno, ahí otro datito más Para sobre hacer esto equipos que más comentábamos hace un ratito sustentables. con Gonzalo. Mi vida. ¿Puede mostrar las unidades desde ahí atrás?
A ver, a ver. Son lindos los bondis del Están acá, 39, están todos los... Son muy El modernos. bondi pero de sí, están Carlitos todos Balá. por salir, ¿viste? Y tienen... Claro, bueno, de hecho acá en la terminal podemos ver un poquito todo está como temática Carlitos Badá. No me agradan mucho los colores, debo decir. Es verdad, ¿Por qué? es verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es la interna? No lo siento. Claro, no le gusta ¿Qué, el tono marrón por ahí. No del sos del 39. marrón. ¿Te gusta No, más el no te colectivo gusta azul, platense. tipo el... El azul banco, El pero 64. preferiría rojo y no un marrón que va Nah, tildando rojo no. amarillo, pero bueno. color, el 166? Ahora lo debatimos. Gracias, Maru, por el Palermo, móvil, Morón, mi amor. Palermo. No, por favor, Nos beso vemos. para todos. ¡Mua! Chau, chau. Un besito. Che, ¿qué problema tenés con el color marrón, amarillo? Y el azul y amarillo es un equipo que no me gusta. Ah, bueno. Es simple lo Pero mío. por ahí los podrían tunear y jugar con un tono marrón y azul, como jugar con un contraste de colores. Amor, hacerlo más- basta barracas. O sea, Un marrón más oscuro quizás sí, hasta eso te puedo negociar un marrón pero más oscuro. Es un poco Yo lo que claro no quiero es para que mi los gusto. bondis terminen teniendo colores pálidos o todas las unidades amarillas o todas las unidades no, blancas. igual por lo general sostienen ¿no? el color que tengan suelen arte, que tener. tengan fileteado, ya no, es mucho pedir. No, es Digo, un algo montón lo muy- que estás es muy pidiendo. ochentoso, Estamos setentoso, tratando de pero modernizar que no todo. pierda el alma, ¿no? Que estén Digo, el curados, como colectivo una obra es- de arte. tiene Que origen nunca se olvide argentino. que el primer colectivo fue argentino. Que haya digo. tradición, que haya mensaje, que haya, no sé, el visor que te diga aguante Argentina, una cosa así. Claro, todo bien patriótico, que son todos celeste y blancos. Claro. Con un sol amarillo. Azul no, porque no le gusta a Marian, pero celeste puede ir. Igual me gané mucha enemistad por haber dicho esto, pero todo bien, no pasa nada. ¿Por Nah. Seguro que acá debe haber, no sé, Pablo. Listo, mejor. Vamos a presentar a nuestro columnista semanal, el señor Pablo ¿Cómo andan? Vinocur. ¿Todo bien? ¿Es Vinocur? Pablo, Puedes decir como quieras. Ok. Dependiendo del momento, a veces uso uno u otro. ¿Cómo Vinocur, sería? Vinocur ¿O Winocur? o Winocur o Vinocur. Ok. Depende. ¿Cómo te gusta a vos? Depende. Ok. depende- Hoy me levanté. Depende del clima. Lo dejo a tu criterio. Ah, dijo la Puede ser que Jelinek. sí, puede ser que no. Yo mismo digo, a veces en la radio digo una cosa, en la tele digo otra. Muy Elige bien. tu propio Vinocur. Sí. En el Council of the Americas, Javier Milei salió a cruzar a los que advierten problemas en la economía real y cómo lo vio el empresariado y la política. ¿Estuviste escribiendo al respecto? Sí, un poco lo que planteábamos en la nota que escribimos para Exposta tiene que ver con... ¿Dónde tengo, Vamos. ¿Dónde tengo Allá. que mirar? Allá no es. Esa, a ver. ¿Cuál? Allá, Ahí va. creo que Ahí es. está. A ver, pará. Ahí. ¿Dónde? Ahí está. Mirá, ahí va. Ahí va. Si yo me miro así, no sé dónde tengo que mirar. Bueno, lo que planteamos un poco es que Milei está convirtiéndose en este momento un poco en una especie de enemigo político del propio espacio al que representa. Tanto el gobierno de la Libertad Avanza como ese amplio espectro de gente antiperonista, en buena parte del círculo rojo, del establishment, empresarios, que están de acuerdo con el rumbo, que creen que hay muchas cosas que se están haciendo bien o que se hicieron bien, que está bien que el Estado deje de tener tanta preponderancia en la economía, que está bien que no haya déficit fiscal, que está bien que haya una política para tratar de bajar la inflación, pero que hasta acá llegamos en algún punto. Ok. Que no podés seguir con esta receta a rajatabla. Un poco te diría la diferencia entre el liberalismo que quizás planteaban algunos sectores, como el macrismo, y este libertarianismo que plantea Milei o anarcocapitalismo que plantea Milei, con un Estado completamente retirado de la economía. Lo que está pasando es que hay algunos sectores del Círculo Rojo, de la propia coalición de gobierno, que le dicen a Milei, mirá, vos querés reelegir, necesitamos algunas cuestiones. Primero, solos, así como estamos, no podemos. Tenemos que ir a algún tipo de acuerdo con otros sectores políticos afines. Punto 1. Punto 2. Está muy bien mantener el déficit fiscal o el superávit fiscal, pero... Y está muy bien que el Estado se retire de la economía, pero en algún momento la gente tiene que empezar a ver los frutos de esa política. Claro. Porque si la gente no ve los frutos de esa política, lo que te va a pasar es que vos no vas a reelegir y va a volver el kirchnerismo, el comunismo, lo que sea que quieran decir.
esa tensión planteada hace que algunos sectores aliados a Milei e incluso su hermana, Karina, estén planteando algunas alternativas que cuando Milei habla, en algún punto las dinamita. El otro día habló en el Council of America. Sí. Ahora vamos a ver algunos fragmentos, pero para tener una idea, para tener una dimensión de esto que estoy planteando, mientras un sector de La Libertad Avanza está tratando de hacer puentes con Macri, Milei directamente dijo que el gobierno de Macri fracasó por tema de gestión. Cuando Macri siempre lo primero que dice es: nosotros sabemos gestionar, nosotros somos los que sabemos cómo gestionar el Estado, a este gobierno lo que le falta es gestión del Estado. Y Milei directamente atacó a Macri diciendo que el PRO no supo gestionar y que por eso entregó una inflación mayor a la que había recibido. No es bueno cuando vos estás tratando de armar acuerdos. Una alianza. Exactamente, o algún tipo de acuerdo. Entonces, esta idea de Milei torpedeando las acciones que está generando otro sector o otros sectores del gobierno para tratar de generar alianza, para generar puentes, para tratar de conectar mejor con la sociedad, los dinamita el propio presidente. No es la primera vez que Milei, en el medio de negociaciones o conversaciones con el PRO, los escupe, perdón la expresión, pero me sale decirlo así, Totalmente. Pero siempre hay una especie de dilema o de discusión sobre si hay gente jugando al policía bueno y policía malo. Claro. Me da la sensación que si existía ese debate, ya ese debate no existe más. Y hoy ves un Milei cada vez más solo en algún punto. De hecho, ayer hubo una reunión de gabinete. Faltaron 3 ministros a la reunión de gabinete. Que no es que Milei hace reunión de gabinete toda la semana y bueno, si Petovelo estaba justo, tenía un viaje a Estados Unidos, estaba en Salta. Entonces, ahí tenés como alguna cuestión que habla esto, de la soledad de Milei y que la propia personalidad de Milei se convierte en un enemigo de su propio proyecto político. Pero quería traer así algún pasaje para poder ver esto de que estoy hablando, más allá de lo político, entender qué pasa desde lo económico, porque tenés por un lado los acuerdos políticos, lo que quiere generar Milei a modo de acuerdo. La Libertad Avanza a modo de acuerdo. Ahora, la otra cuestión es la dificultad que tiene el presidente para conectar con los problemas que está viviendo la sociedad. Y aparece un Milei hablando de datos que aún el más mileísta de los mileístas entiende que no es así. Estos datos no. ¿De dónde los sacaron? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen existen. estos datos? Mira, por ejemplo, lo que decía Milei en el Council of America sobre la inflación. No sé si lo tenemos. Sí, lo tenemos. Vamos. Sino ya la de julio arrancó con 0, siendo 0,8%. Ese aplauso tibio. No, nulo. Aplauso de Lilia Lemoine y un par más. Es más, debería cumplir la promesa de que si arrancaba con 0 en agosto iba a ser un recital, así es que estás trabajando en eso, gracias. Así que, digamos, haré otro recital. Lo que sí, voy a tener que buscar tiempo para ensayar, que eso se me va a complicar un poco, pero ya lo haré. Que se dedique a la música, che. Claro, que te muestres un tipo que está desconectado cuando tira. Él hablaba de la inflación mayorista. Él en su momento había prometido que la inflación iba a empezar con 0 en agosto. Está bien, pasaron cosas, puede pasar, en la política puede pasar, en la gestión. Ahora, traer el dato de la inflación mayorista como si fuera la inflación del bolsillo de la gente. Claro. Y mentir abiertamente, porque él dijo abiertamente: la inflación minorista en agosto va a empezar con 0, que puede ser 0,9, lo que sea. Pero en este caso está mintiendo abiertamente y muestra una cierta desconexión con la realidad. Y además va limando la credibilidad, porque en algún punto... Ya de por sí, cuando él dio este número, la gente que aplaudió dio un aplauso muy, no sé, tibio, frío, nulo. Era la primera línea y era gente del gobierno, Lidia Lemoine, algún otro ministro, funcionarios, Lemoine y algún otro, pero sí la gente que estaba ahí y con la que después pude hablar, que estaba en este foro empresarial, bueno, no les gustó esto, no gustó de nuevo, porque mina la propia credibilidad del gobierno, que en ese caso ellos, los que estaban ahí presentes, un gobierno que apoyan, porque no quieren que vuelva a lo otro. Y en algún punto esto
atenta contra sus propios intereses. Hablando de intereses, en otro tramo habló del empleo y decía, mira, esto, si lo tenés. Puede ser, 3. Se crearon puestos de trabajo. Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente 10 personas. Sí, el número, primero que es muy deshonesto solo mirar las que cierran. Hay que mirar las que cierran y las que abren. Pero si fuera tan así, que digamos son todas las que cierran y no abre ninguna, digo, tendría que estar volando el desempleo y el desempleo no está volando. Está en 7,8. Te mando saludos ahí. Si era tan así. No era tan así, chicos. Al final no es tan así. ¿Dónde tenemos estadísticas de las empresas que abren, que brindan puestos de trabajo y las que cierran? Lo más interesante de plantear acá, tenés esas estadísticas y están... Puede haber algún punto sobre eso, bueno, es verdad, qué tipo de empresas cierran, habría que quizás hacer un análisis más profundo, pero lo más interesante de este fragmento es que él habla del desempleo, y el desempleo en la Argentina, no sé si todo el mundo sabe cómo se mide básicamente, van y le preguntan a una persona, ¿estás trabajando o no estás trabajando? No le preguntan, después le van a preguntar qué tipo de empleo es, pero en principio le preguntan, ¿estás trabajando o no estás trabajando? Y la segunda pregunta que le hacen es, a aquellos que no están trabajando, es, ¿estás buscando trabajo? Si la persona dice que no, o sea que no busca trabajo, no es considerada desempleada. Y a la vez, la persona dice que sí está buscando trabajo, se la considera empleado. Ahí es desocupado. Pero ¿qué pasa? Okay. En los 90, cuando se aplicaron políticas parecidas a esta, claro, si a vos te echaban de tu laburo, las herramientas que tenías para salir a buscar un ingreso eran muy limitadas. Hoy, con una aplicación con 2 clics, ya podés tener un laburo básico con Uber Pedido Ya, con distintos tipos de aplicaciones, mismo vender por redes sociales, vender por Mercado Libre. Entonces, la barrera para que una persona sea considerada desocupada es demasiado alta. Entonces es lógico que se maneje en ese 7,8 y que se mantenga por ahí. Ahora, vamos a ver la calidad de esa ocupación. Claro, los datos lo que dicen es que en mayo se perdieron, sí, alrededor de 9.000 puestos de trabajo y la caída acumulada son 135.000 puestos de trabajo registrado. Cuando decimos registrado es el laburo que es: estoy en blanco, en relación de dependencia, laburo 8 horas, tengo vacaciones, aguinaldo, si me enfermo me siguen pagando. Ese es el empleo de calidad. Claro, en relación de dependencia. Bueno, para mi ley eso no existe. O sea, esa relación o esa forma de empleabilidad no es una forma deseable en la doctrina libertaria. Entonces, no hace una distinción real entre el trabajo pero registrado y el no goza de registrado. esos derechos. Bueno, él como presidente tiene otro régimen. Tiene un régimen de presidente. No me acuerdo si cobra aguinaldo o no el presidente. Los legisladores no cobran ni aguinaldo. No, los senadores se lo pusieron. ¿Se pusieron aguinaldo? Sí, en el 2024. Mirá. Cuando se ataron las dietas a las paritarias de los empleados legislativos, agregaron la dieta 13. No me acordaba, no sabía. Pero está buenísimo, porque ya nadie va a poder sacar el aguinaldo. Tenemos el antecedente ideal como para que nadie saque el aguinaldo. Así que... En diputados entiendo que no. Entonces. En diputados no. En diputados no. A ver, el empleo deseable es el registrado. Que haya empleo informal, que haya otro tipo de contrataciones, está muy bien, ayuda, es mejor que nada, pero no debería ser el horizonte a perseguir. Milei mete todo en una misma bolsa y esto abre otra dimensión que tiene que ver con cuánto cobra la gente, y ahí tenemos otro corte para mostrar sobre los salarios, la evolución de los salarios. Mirá. Es decir, cuando yo vengo y digo que estamos haciendo más que 100 años todos juntos, es cierto. Yo creo que no podemos esperar más. No podemos esperar más. Ahora, y obviamente que los recursos se reasignan. Entonces vienen los empresas y dicen, no, bueno, pero aumenta el desempleo. No aumentó el desempleo, no aumentó. No aumentó el desempleo. No caen el salario. Tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. Digo, ¿algunos de ustedes están
en contra de que caigan los salarios del sector público. Vamos, hizo menos impuestos. Lo que dice acá Milei, para hacerte un resumen, dice, porque una de las críticas que se le hace es el salario pierde siempre contra la inflación. Y lo que dice Milei es, bueno, en realidad no pierde, estamos un poquito por arriba cuando tomás el promedio. ¿Por qué es ese promedio? Porque los salarios registrados, estos que hablábamos de los trabajadores en blanco, están más o menos empatados. Los trabajadores públicos, y ahora hacemos un asterisco, los trabajadores públicos están muy por debajo y alguien está en contra de que le bajen el sueldo a los empleados públicos, dice Milei, y los que ganan y hacen que en el promedio esté un poquito por encima son los informales, que son los empleados o los que reciben ingresos de peor calidad, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin seguridad social, etcétera. Por eso te digo, mete todo en la misma bolsa y en realidad no tiene todo el mismo valor. Ahora, cuando hablamos del empleo público, hoy el empleo público nacional está subiendo, el último mes subió 1.1%. Está muy por debajo de la inflación. Ahora, cuando él habla de empleados públicos, no es que son simplemente el administrativo y el empleado de Gasalla, ya que todos hablaban de los 90 y cuando salía el bondi. No es simplemente la empleada de Gasalla. El empleado público es un bombero, un policía, un maestro, un médico. O sea, vos te estás riendo de que los empleados públicos están ganando por debajo de la inflación cuando vos tenés a la propia población que tiene o es médica o tiene un amigo médico o se atiende con un médico. Todos nos atendemos con un médico, a no sé que, no sé, vayas a un chamán. Porque... Tal cual. Van a un médico de hospital público, por ejemplo. Pero a lo que voy es, Milei, lejos de decir, bueno, sabemos que todavía los beneficios de esta política económica todavía no llegaron, pero ya van a llegar, y entendemos lo que está viviendo una parte de la población, lo que hace es subirse a un estrado después de 25 días con poca aparición pública y burlarse de lo que está pasando una parte de la población. Es verdad, quizás a algunos les está yendo bien, no necesariamente grandes empresarios, o sea, puede haber gente, algún empleado de algún sector que le esté yendo bien, pero en general la gente se queja de que no llega a fin de mes. Milei, en lugar de tomar eso y decir lo vamos a ir resolviendo, se burla. Y esto preocupa no solamente, insisto, a la población en general, sino especialmente a los que son parte del gobierno y entienden que necesitan alguna solución para poder pensar en la reelección del año que viene. Hay, por más alianza que hagas, si te comunicas de esta manera, te burlas de esta manera, por más estadísticas, por más... Creo que la gente también es como tolera, pero tolera hasta cierto punto. Sí, sí, también hay una realidad que es que hasta ahora Milei le funcionó y a veces a un político es muy difícil pedirle que cambie algo que hasta ahora le funcionó. Milei llegó al poder insultando. Sí, eso es una realidad. Y la gente lo votó sabiendo que era esto, claramente.